Bienvenidos a la hora de adoración que le presenta su canal 3ABN Latino. Esperamos que usted está listo para estudiar la palabra de Dios y vamos a estudiar un tema de gran importancia que esperamos que sea de beneficio para usted en su estudio de la palabra de Dios. El título es ¿Cómo saber de la Biblia que Cristo viene pronto? ¿Cómo saber que Cristo viene pronto? Vamos a estudiar este tema. Le habla a su amigo hermano John Dinsey y espero que usted sea bendecido por este tema, pero antes de comenzar tenemos que buscar a Dios en oración. Te invito a que me acompañes en oración para que Dios bendiga a cada uno de nosotros que está participando a través del mundo. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, llegamos delante de tu trono de gracia. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos tu bendición para todos aquellos que desean entender este mensaje. Yo me coloco en tus manos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea derramado, porque no queremos escuchar palabra de hombres, de seres humanos. Queremos escuchar palabras de tu trono de gracia. Y te pedimos una bendición para todos, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo es que podemos saber que Cristo viene pronto? La Biblia nos indica señales que podemos considerar para la venida de Cristo. Usted puede ir a varios lugares en la palabra de Dios, el libro de Daniel, el libro de Isaías, el libro de Mateo, Lucas, el libro de Apocalipsis y otros lugares en la palabra de Dios que indican que Cristo viene pronto. Pero ¿cómo podemos saber que Cristo viene pronto? La segunda venida de Cristo ha sido el anhelo y el deseo de los cristianos desde la promesa que se hizo de Cristo Jesús. Y aún antes de lo que llamamos el Nuevo Testamento, ya se anhelaba la liberación de los hijos de Dios. En el libro de Juan, capítulo 14, tenemos las palabras de Cristo Jesús hablando con sus discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Estoy leyendo de la Reina Valera del año 1995, para aquellos que desean seguir, muy cerca a las otras versiones. Así que Jesús hace esta promesa a sus discípulos, que vendría otra vez. Entonces, mirando y considerando esta promesa y las promesas de Dios, debemos considerar lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Primera de Reyes 8, 56, dice la palabra de Dios: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ni una sola palabra de todas las promesas que expresó por medio de su siervo Moisés ha fallado. Todo lo que Dios prometió se cumplió. Todas sus promesas fueron cumplidas. Así que esta promesa de Jesús, que Él vendría otra vez, que va a venir otra vez, que iba a regresar, también se cumplirá en el tiempo que ya Dios tiene reservado y que Él conoce. Y te invito a considerar la realidad de que Cristo viene muy, muy pronto. Quiero ahora invitarle a que busquemos en el libro de Segunda de Tesalonicenses, y vamos a buscar el capítulo 2, y vamos aquí entonces mirar qué dice la palabra de Dios acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Noten, comenzando versículo 1, con
respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que vemos que el apóstol Pablo, hablando con los tesalonicenses, le está diciendo que nadie os engañe. Pero él también dice que no viene Jesús, no regresará hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que Cristo no vendría en ese tiempo. ¿Y cómo sabemos cuándo llegaría ese tiempo? Sería después de la manifestación de este hombre que la palabra de Dios llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿cuáles son las características de este hombre de perdición, este hombre de pecado? Versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que este poder, este inicuo, este hombre de pecado, se propone sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y Cristo no llegaría, no regresaría hasta que venga esa apostasía. O sea, la segunda venida no podía ocurrir antes de eso. Así que esta apostasía, ¿de dónde vino? Hablando de apostasía, está hablando de que se apartan del camino de Dios, se apartan de la verdad, de la justicia, de los principios de la palabra de Dios. Y ese poder se iba a oponer a lo que está escrito. Y hay otros detalles que la Biblia menciona acerca de este hombre de pecado. Podemos mirar en el libro de Daniel, el cual vamos a ver en un momento. Pero queremos entonces hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir la Biblia con esta frase, el hijo de perdición? El hijo de perdición. Para eso te voy a invitar a que anotes el libro de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 y vamos a leer allí dos versículos. Juan 17 y vamos a leer versículos 11 y 12. Noten cómo la Biblia declara algo acerca de el hijo de la perdición. Jesús hablando con sus discípulos dice, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Aquí vemos por primera vez la declaración hijo de perdición. ¿De quién estaba hablando Jesús en este momento? Jesús en este momento estaba hablando de Judas, el discípulo que lo entregó, que lo traicionó, y lo llamó a él el hijo de perdición. ¿Por qué se llamó Judas el hijo de la perdición? ¿Cuáles eran las características de Judas que nos ayuda a entender que él es el hijo de la perdición? Uno es que él hizo la voluntad de Satanás, la voluntad del diablo. Las características del discípulo de Jesús se decía que era un seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo, discípulo, se supone que sea un seguidor de Cristo, que siga a Cristo, pero lo traicionó. Traicionó a Jesucristo. Fue usado por Satanás, es decir,
se identifica con los deseos del diablo de hacer daño o impedir la predicación del Evangelio, impedir que Cristo Jesús haga su obra. Así que este hijo de perdición, que se menciona primero como Judas, el otro hijo de perdición que se menciona en 2 Tesalonicenses tiene características similares al hijo de perdición. Judas se llama el hijo de perdición, y este que se menciona en 2 Tesalonicenses también se llama hijo de perdición, porque tienen características parecidas. Profesan ser discípulos y profesan seguir a Cristo, seguir a Dios, pero traicionan y hacen cosas contra la predicación del Evangelio. Así que la historia indica que hay un poder que ha hecho eso, que aún ha quemado Biblias y ha seguido a los hijos de Dios, igual como vemos características que Judas hizo para que pongan a Cristo y lo lleven para que sea crucificado. Así que vamos entonces a regresar a 2 Tesalonicenses para seguir viendo información y cosas que nos ayuden a entender claramente acerca de este inicuo, este hombre de pecado, que la Biblia llama hombre de pecado, 2 Tesalonicenses, y vamos a seguir leyendo ahora en el versículo 5. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Detiene a quién? Al inicuo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Así que hay dos cosas que quiero compartir con ustedes acerca de esto. Durante el tiempo del apóstol Pablo, algo impedía que el hombre de pecado se revelara. También dice él que en su debido tiempo se iba a revelar. Pero es interesante que cuando uno sigue leyendo en 2 de Tesalonicenses, descubrimos otras cosas que nos ayudan a entender esto. Ahora vamos a los versículos 7, al versículo 7 en adelante. Y dice él acerca de este poder y de lo que estaba ocurriendo. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea que aún en el tiempo de Pablo se vería algunas cosas, evidencia de que se estaba formando esa revelación, se estaba formando este poder hasta cierto punto. Dice el misterio de la iniquidad. O sea que aún en el tiempo de Pablo se veían algunos que se estaban en apostasía, que se estaban separando de las cosas de Dios. Y dice entonces el versículo 8, y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Y también dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por tanto, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que vemos que este poder, parecido a las palabras que encontramos en el libro de Apocalipsis 13, que dice que hace grandes señales y hace milagros hasta descender fuego del cielo. Así que estamos hablando del mismo poder. Aquí dice que iba a hacer señales y que iba a hacer cosas espantosas, si podemos llamarla así. Así que este poder que Pablo dice, llegaría el tiempo que se iba a manifestar. Y antes de eso, Cristo no iba a regresar por sus seguidores. Así que Pablo dice que aún en ese tiempo se veía manifestación de apostasía dentro del pueblo de Dios. Ahora, pregunta es, ¿quién o qué estaba impidiendo que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se revelara? ¿Quién o qué estaba haciendo esto? Mirando a la historia, podemos decir que fue el imperio romano pagano. Impedía que cualquier otro poder pudiera surgir y tomar control
pero la Biblia dice que llegaría ese tiempo. Ahora vamos a buscar en el libro de Daniel. Estamos hablando de cómo podemos saber que Cristo viene pronto. Así que ahora, siguiendo hablando de este poder, vamos ahora a hablar o buscar en el libro de la Biblia, en el libro de Daniel, y vamos al capítulo 7. Te invito a anotar estos versículos porque realmente nos ayudan a entender que Cristo viene pronto. Ahora vamos, Daniel capítulo 7, comenzando versículo 23. Dice la palabra de Dios: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. No tenemos mucho tiempo para poder detallar todo esto, pero vemos características parecidas aquí en Daniel capítulo 7, 23 al 25, como hemos leído en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vemos cosas muy parecidas. Así que anota en tu mente o en papel estas cosas, porque estamos hablando de que cómo podemos saber que Cristo viene pronto. Ya hemos leído que no podía venir o que no iba a venir Cristo Jesús sin antes que se revele este inicuo, este hombre de perdición. Y ahora, preguntamos entonces, ¿cómo es que sabemos? El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, hemos leído. Hay un periodo de tiempo que se identifica en el libro de Daniel y habla de que iba a venir este poder y iba a existir por tiempo, parte de tiempo y medio tiempo. Estas cosas se pueden leer en el libro de Apocalipsis, que no tenemos tiempo para leer todos los versículos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, 12 Apocalipsis 11:3 y luego vamos al capítulo 12 y versículo 6. También podemos leer que se menciona el periodo de tiempo 42 meses en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. También se menciona esto en Apocalipsis 13, versículo 5, que vamos a ver más adelante. Así que estos tiempos y medio tiempo es equivalente también a lo que se encuentra en Daniel capítulo 7 y versículo 25, que nos habla de que este poder iba a intentar de cambiar tiempos, que está hablando de cambiar los tiempos identificados en la ley de Dios. Así que cuando hablamos de 1200 días, y quiero rápidamente buscar por lo menos uno de estos versículos, vamos a Apocalipsis capítulo 13 y versículo 15, para beneficio de aquellos que se están preguntando qué dice ahí. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 13 y versículo 5, que habla acerca de este poder. Y dice: también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. O hablando de 42 meses, multiplicado por 30, que es el tiempo que usa la Biblia para un mes, ahí usted tiene 1260 días, y esto es profecía, día profético, que es equivalente a un año. Cada día profético es equivalente a un año. Y tenemos que por lo menos leer un pasaje en Ezequiel para aquellos que necesitan esa referencia. En Ezequiel, el capítulo 4, y vamos a leer Ezequiel capítulo 4 y leer versículos 4 y 6. Tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos esto, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá
40 días, día por año te lo he dado. Hablando de profecía, un día equivalente a un año. Este poder que leímos de eso en Apocalipsis capítulo 13, iba a estar en poder, en control por 1260 años. Mirando la historia podemos encontrar que esto fue del año 538 hasta el año 1798. Durante ese tiempo, que también se ha llamado la Edad Oscura o la Edad Media, este poder estaba en control. Y es interesante que esto termina en el año 1798, específicamente cuando el general Verdier, enviado por Napoleón Bonaparte, entró a lo que llamamos el Vaticano y ahí tomó preso al Papa, y ahí termina el poder y el control que tenía el poder papal, o sea, Roma papal. Ahí termina ese tiempo. O sea que es después de ese tiempo que podemos entonces estar atentos a que Cristo viene muy pronto. Así que, queridos amigos, así podemos saber que Cristo viene pronto. Hemos leído que Cristo no iba a regresar hasta que se manifieste este hombre inicuo. Y vamos a leer otra vez, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición. Ahora, queridos hermanos, vamos al libro de Daniel capítulo 12, y en Daniel capítulo 12, que nos habla también de esta profecía, o sea, de este hombre inicuo, hay algo interesante que dice la palabra de Dios aquí. Nota que dice la palabra de Dios, Daniel 12:4. Daniel quería entender estas cosas, lo que se le estaba siendo revelado por el ángel. Y se le dijo lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Así que Daniel se le dijo: cierra el libro, sella el libro, porque esto es para el tiempo del fin. Así que estas profecías que nos ayudan a entender acerca del hombre inicuo, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, realmente los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no lo podía entender hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo es ese tiempo del fin? Podemos mirar a la historia y podemos ver que los hijos de Dios, aquellos que siguen a Dios, comenzaron a entender el libro de Daniel comenzando después del año 1798. Es ahí cuando se ven obras, y es ahí cuando los hijos de Dios comienzan a entender mejor lo que es el libro de Daniel. Y cuando se habla de que la ciencia aumentará, esta frase está hablando de conocimiento. Algunos leen la palabra ciencia y piensan que están hablando de los desarrollos científicos o vehículos, aviones, teléfonos, cosas electrónicas. Está hablando más de eso. Está hablando de que la gente iba a correr de allí y para allá en la palabra de Dios. Conocimiento de la palabra de Dios iba a aumentar, y podemos ver eso a través de la historia, pero más comenzando después del año 1798, 1800. Y ahí podemos ver que los hijos de Dios comenzaron a entender este libro mejor. No tenemos tiempo para detallar todo esto. Noten que dice Daniel capítulo 12, versículo 8. Yo oí, pero no entendí. Dijo entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel 12:9 dice, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que es después de 1798 que podemos declarar que estamos viviendo en el tiempo del fin, porque es en ese tiempo cuando los hijos de Dios comenzaron a entender mejor lo que es el libro de Daniel. Y Daniel 12:10 dice:
Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Los hijos de Dios iban a comprender estas cosas del libro de Daniel. Así que te invito ahora a que me acompañes al libro de Apocalipsis, capítulo 10 en la Biblia. Apocalipsis capítulo 10, y vamos a leer ahí 3 versículos. Apocalipsis 10, 1, 2 y 3. Noten que dice aquí: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué estamos viendo aquí? Noten que dice que Juan, el discípulo, vio que un librito abierto. Si un librito está abierto, indica que antes estaba cerrado. Y cuando uno considera la palabra de Dios, específicamente el Antiguo Testamento, uno puede buscar desde Génesis en adelante para ver cuáles de los libros se pueden categorizar como libros pequeños. El libro de Génesis tiene 50 capítulos. Y usted puede seguir leyendo y ve que hay algunos que tienen 30 y 40 y 50 salmos. Tiene muchos salmos. Y así mirando y considerando los libros del Antiguo Testamento, hay varios que son pequeños. Pero ¿cuál de estos pequeños libros se declara que está sellado? Solamente uno, y es el libro de Daniel. Y aquí está hablando de que llegaría un tiempo que este librito, el libro de Daniel, estaría abierto. Y noten que dice entonces el versículo 3, lo voy a leer nuevamente: y clamó a gran voz como ruge un león. Estamos hablando de que llegaría el tiempo cuando este libro sería abierto. El libro de Daniel sería abierto. El librito se vio abierto en Apocalipsis capítulo 10. Estamos hablando aquí del libro de Daniel y nos ayuda a entender eso porque ahora en este tiempo uno puede ver que se entiende mejor el libro de Daniel. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios, ¿cómo es que sabemos en otro lugar que estamos viviendo en el tiempo del fin? Hemos hablado ya de 2 de Tesalonicenses. Hemos hablado de que el libro de Daniel estaba sellado y cuando se abra se puede entender mejor. Y es después del 1798 que se entiende esto de lo que vamos a leer ahora en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículos 31 al 33, dice lo siguiente: tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Así que cuando usted ve el libro de Daniel y usted lee ahí que el rey Nabucodonosor no entendía lo que había soñado, ni se acordaba lo que había soñado, Daniel le dice Dios lo que le ha revelado lo que viene en los postreros días. Eso se encuentra en el libro de Daniel. Dios le ha mostrado lo que va a ocurrir en los postreros días. Y ahora él está hablando de esa estatua que él vio, que ya hemos leído, que tiene cabeza de oro y los diferentes metales que son mencionados. Y aquí está hablando de 4 imperios mundiales, o sea que 4 imperios estarían en control de la mayoría de la tierra durante su tiempo. Así que el libro de Daniel capítulo 2 es otro lugar donde podemos ir para entender de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Ahora, aquí en el libro de Daniel capítulo 2, yo te invito a que me acompañes porque ahora vamos a leer
comenzando en el versículo 40, porque hemos mencionado 4 reinos, pero hay algo interesante que se menciona acerca del tiempo del cuarto reino. Noten cómo dice la Biblia, ahí comenzando en el versículo, vamos a comenzar del versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y ahora noten, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Ahora, a este cuarto reino, ya estamos en el tiempo que está hablando del el imperio romano, en 2 fases, romano pagano y romano papal. Entonces dice el versículo 41, lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Así que, queridos amigos, aquí vemos algo interesante, que hablando del cuarto reino, pasando el tiempo, iban a tratar de unirse por alianza humana. Está hablando aquí de que en Europa, ahí iban a intentar, porque habían guerra país contra país, iban a intentar por alianza humana a unirse. Así que es una larga historia. Cuando usted lee la historia de cómo los reyes trataron de unirse los unos con los otros, dándose en casamiento sus hijos. Y así, princesa con príncipe de otro país, intentaron eso en varias ocasiones. Pero, como dice la Biblia, no se unirán, como el barro y el hierro no se puede unir. La palabra de Dios está muy clara acerca de estas cosas. Así que estamos viviendo nosotros en el tiempo de la historia que corresponde a los pies de hierro, de barro cocido y de barro cocido. Y es en este tiempo que Cristo Jesús regresa. La palabra de Dios nos dice que no se unirán el uno al otro. Aún en estos días hay como algún esfuerzo de unir a Europa, y usted conoce de lo que se llama el euro, y por medio de eso hay cierta unión, pero no se unirán como vamos a decir, un poder político unido. La Biblia lo hace muy claro. Y es en este tiempo de los dedos y los pies que son de barro y de hierro que la palabra de Dios declara lo siguiente en Daniel capítulo 2, versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Así que vemos que es en el tiempo en el cual vivimos que Cristo regresará y colocará un reino que no tendrá ningún fin, permanecerá para siempre. Usted puede revisar la historia y puede ver que reino tras reino ha pasado. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, los 4 grandes imperios mundiales, entraron en la historia, dominaron por un tiempo determinado y pasaron a la historia, luego entra otro y luego entra otro, y ahora estamos en el tiempo de los pies de barro y barro cocido y de hierro. Tenemos ahora que regresar a Segunda de Tesalonicenses. En Segunda de Tesalonicenses queremos regresar al capítulo 2, porque hay algo muy importante que tenemos que establecer allí.
en Segunda de Tesalonicenses, vamos a comenzar a leer nuevamente en el capítulo 2 y comenzando en versículo 1 para nuevamente establecer el contexto, porque posiblemente llegaron personas nuevas y están con nosotros ahora. Dice entonces, Segunda de Tesalonicenses, estoy en la primera, vamos a la segunda. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, comenzando versículo 1. Dice la palabra de Dios: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La historia muestra que esto ha ocurrido dentro de lo que es la Iglesia Católica. Dice: no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ya este poder, como hemos mencionado, que impedía que el hombre de iniquo se manifieste, se ha quitado del medio. Lo que es el imperio romano civil está fuera, y entró después el imperio romano papal y siguió por un tiempo, y hemos leído de que tenía oportunidad por 42 meses, 1260 años, terminó eso en 1798, y luego entonces dice la palabra de Dios, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que, queridos amigos, aquí vemos que este poder iba a llegar, pero ahora quiero señalar algo que no hemos mencionado antes. Noten que dije, o se leyó aquí en el versículo 8, que este poder iba a continuar, estaría todavía en existencia durante el tiempo de la segunda venida, porque dice que será destruido con el resplandor de su venida, el resplandor de la segunda venida de Cristo Jesús. O sea que este poder que hemos mencionado, el hombre inicuo, el hombre de pecado, estaría en existencia ahí durante el tiempo que Cristo Jesús regresaría. Así que vamos ahora al libro de Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, y vamos a unir todas estas cosas que hemos leído. Estamos hablando de cómo saber que estamos viviendo en el tiempo del fin, en el tiempo que Cristo viene pronto. Apocalipsis 13, comenzando versículo 1. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses está hablando de 1260 días, equivalente a años. Hemos hablado y note que hay palabras muy parecidas a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que tenía autoridad y también que adoraran a la bestia, y habla de que hablaba arrogancias y blasfemias. Muy parecido a Segunda de Tesalonicenses. Entonces dice que este poder recibe una herida de muerte.
recibe una herida de muerte. Ya hemos mencionado que esta herida de muerte se le dio en el 1798 bajo la dirección de Napoleón Bonaparte. El general Berthier entró al Vaticano y el día 15 de febrero de 1798, cuando las tropas francesas entraron en Roma y su comandante, el general Berthier, depuso al Papa Pío VI. Y desde ese tiempo no tenía el poder que tenía antes. Pero la Biblia dice que llegaría un tiempo que este poder se iba a recuperar. Y por eso ahora vamos a leer en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 17. Apocalipsis capítulo 13, 11 al 17. Por favor, tome atención y escuche bien lo que estamos leyendo de la palabra de Dios. Apocalipsis 13, vamos a comenzar en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. No tenemos tiempo para detallar esto, pero este poder es los Estados Unidos, que como un cordero manso y humilde, eventualmente habla como un dragón. Si usted mira la historia de los Estados Unidos, surgió como un cordero, surgió no conquistando a otras naciones. Como un cordero manso fue creciendo y creció a ser un gran país, no por guerras, sino comprando territorio de México, comprando territorio, y ahora se dice que es un poder mayor en la tierra. Y dice entonces Apocalipsis 13, versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea que llegaría un tiempo que la herida mortal que recibió este poder iba a recuperarse y está en recuperación. Hoy día usted puede ver que el Papa puede ir a casi cualquier parte del mundo y el mundo entero presta atención. Todos los canales de televisión están diciendo el Papa llegó aquí, y la gente va y sigue al Papa y hay noticias acerca de él. Cualquier otro líder religioso que haga eso, sea el presidente, vamos a decir, de la Iglesia Bautista, llega a un país, ni se dan cuenta las noticias y los periódicos. El presidente, vamos a decir, de Brasil, de Argentina, y llega a un país y casi ni se da cuenta el mundo que fue a ese país. Pero deje que el Papa llegue a un país y se hace reporte de eso casi en todo el mundo. Miren entonces Apocalipsis 13 y comenzando versículo 13, dice, también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Muy parecido a lo que hemos leído anteriormente, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. O sea que va a recuperar poder que tenía anteriormente. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no lo adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Así que, queridos amigos, así que vemos que llegará el tiempo cuando este poder surgirá otra vez con la autoridad y poder que tenía antes, y hace entonces declaraciones que puede poner castigo de muerte. Así que estamos viviendo
en tiempos peligrosos, estamos viviendo en el tiempo del fin. Así sabemos que Cristo viene pronto. Se han visto estas cosas, cómo surgió en la historia, tomó poder, controló y tenía aún poder por un tiempo, un periodo de tiempo, a decirle, usted no puede estar en ese trono, baje de ese trono, y así ocurría. La historia declara todo eso. Entonces estamos hablando de señales que nos ayudan a entender que Cristo viene pronto. ¿Cómo usted puede ir a la Biblia y buscar información que le ayude a usted a entender de que Cristo viene pronto? Te invito ahora a que me acompañes al libro de Mateo 24. No tenemos tiempo para leer todo ese capítulo, pero usted puede leer Mateo 24 y ahí ver cómo se menciona diferentes señales que ya la mayoría de ellas se han cumplido. Miremos entonces Mateo 24, 1 al 3. Dice, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entrando él, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos querían saber, porque para ellos, si el templo sería destruido, entonces quiere decir que es el fin del mundo. Y Jesús, cuando comienza a hacer detalles de señales, él combinó cosas que iban a ocurrir para la destrucción del templo, pero también colocó allí señales que indican que él iba a regresar pronto. Así que hay las dos cosas. Ya el templo fue destruido en el año 70 AD. Así que mirando las señales, y usted puede revisarlas ahí en Mateo 24, se dará cuenta que estamos viviendo en el tiempo del fin, porque la mayoría de estas cosas ya ocurrieron. Tenemos que ahora buscar en el libro de Mateo, el capítulo 24, siguiendo ahí, vamos a leer algunos versículos que nos ayudan a seguir entendiendo que Cristo viene muy pronto y cómo podemos saber estas cosas. Te invito a que me acompañes ahora, Mateo 24, vamos a leer versículo 32 en adelante. Noten que dice la palabra de Dios, de la higuera, aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora noten cuidadosamente que dice aquí, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Leí de Mateo 24, versículo 33. Jesús, las señales que él mencionó en Mateo 24, les dice, cuando ustedes vean estas cosas, entiendan que está cerca la venida, está a las puertas. Interesante declaración de Jesús. De cierto os digo, dice él, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Noten, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero ahora dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que esta declaración es muy importante. El día y la hora nadie sabe, ni los ángeles pueden, ni saben. Así que si usted ha escuchado que alguien ha mencionado un año, que alguien ha mencionado una fecha de que Cristo viene en este tiempo, tiene una persona que no está siguiendo lo que dice Jesús. Porque Jesús dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Y tal vez algunos toman esto y dicen, ahí solamente menciona día y hora, pero no dice nada del año. Así que el año está el año. Querido amigo, no sea engañado. La Biblia dice que nadie sabe y solamente esto está en el conocimiento de Dios. Así que entonces, considerando estas cosas, hablando de cómo sabemos que Cristo viene pronto. Ya leímos un versículo que Jesús dijo, cuando ustedes vean que pasen estas cosas,
entiendan que la venida está cerca a la puerta. Así que podemos saber que Cristo está cerca, que pronto Cristo regresará. Pero el día y la hora nadie la sabe. Pero te invito a buscar ahora conmigo Mateo 24:14. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Gloria a Dios, digo, gloria a Dios, porque aquí vemos una señal que también nos ayuda a entender de que Cristo viene pronto. Estamos viviendo en un tiempo muy importante de la historia humana. Hoy día, usted no tiene que ser vamos a decir, un científico, un gran, como dicen algunas veces, un científico de cohetes para entender de que Cristo viene pronto. Podemos mirar alrededor y darnos cuenta de que tenemos poderosas herramientas para predicar el evangelio a miles y a millones de personas a la vez. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, no tenían esos instrumentos. Estamos hablando de cosas como radio, televisión, la internet. Y hablando de radio, televisión y la internet, en estos medios usted puede predicar a millones de personas. Y casi todo el mundo tiene acceso a la internet. Casi todo el mundo. O sea, usando estas herramientas se puede predicar el evangelio rápidamente. También lo que es la palabra, o sea, la palabra impresa, libros, folletos, usted puede utilizar para compartir con otras personas, tratados para compartir el evangelio. Pero eso significa que usted tiene que entregarlo o enviarlo por correo. Esto es lo que significa. Pero usando estos otros medios también, tenemos que usar una combinación de todas estas cosas para predicar el evangelio. Porque Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Usted, querido amigo, puede ayudar a predicar el evangelio. Usted, querido amigo, puede usar tratados, libros, folletos para predicar el evangelio. Usted, querido amigo, puede usar su teléfono para entrar en la internet para que pueda predicar el evangelio. Puede usar las diferentes redes sociales para predicar el evangelio. Y yo he visto personas que han preparado videos que tienen 100,000, 200,000, 500,000 personas que han visto ese sermón, que han escuchado ese sermón. He escuchado de algunos sermones que hasta 1,000,000 de personas han escuchado ese sermón. Es increíble en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos cuando existen las herramientas para predicar el evangelio rápidamente. Gloria a Dios por eso. Queridos amigos, es tiempo de buscar a Dios y participar en la predicación del evangelio. Leo ahora de Mateo capítulo 24. Mateo 24, leyendo versículos 42 al 44. Mateo 24, 42 al 44, y dice la palabra de Dios lo siguiente. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Tenemos que velar, tenemos que estar atentos a las señales. Sabemos que Cristo viene pronto, pero tenemos que estar atentos. Y dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Y entonces dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta es una advertencia para ti y para mí. Cristo va a venir a la hora que no pensáis. Así que tenemos que velar, tienes que velar, estar atento, estar preparado para la segunda venida de Cristo Jesús. Y sabemos que estamos viviendo en el tiempo cuando Cristo vendrá muy pronto. Te invito a considerar las palabras de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 dice, comenzando versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran
recompensa. Y es una recompensa como ninguna recompensa. No hay recompensa que se puede comparar con esta recompensa. Estamos hablando de vida eterna por medio de Cristo Jesús. Dice entonces versículo 36, pues os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén, gloria a Dios. Y espero que usted ha dicho amén al escuchar esas palabras. Así que te hago la siguiente pregunta. ¿Dónde están tus afectos? ¿Dónde están tus más grandes deseos? ¿De ser rico? ¿De llegar a una posición alta? ¿Dónde está poniendo las cosas más grandes, más importantes de tu vida? Te invito a que coloques eso en Dios, en el cielo y en compartir el evangelio con otros. ¿Estás tú listo para el pronto regreso de Cristo Jesús? Hay un himno que me gusta mucho. Es un himno que lleva por título La Biblia nos habla de Cristo. Voy a leer algunas de las palabras o las que tenga tiempo para leer. Este himno, La Biblia nos habla de Cristo, dice: la Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. ¿Te hallas listo a encontrar al Señor? ¿Lo haces todo con fe, con amor? ¿Has peleado por fe la batalla del bien? ¿Pueden otros a Cristo en ti ver? ¿Eres fiel por doquiera que vas? ¿Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios? ¿Puedes tú encontrar al Señor? No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto vuelve en luz. Dios te bendiga.